paz de Cristo, queridos amigos, queridos hermanos, Dios los bendiga ricamente. Agradezco primeramente a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esta hermosa bendición de estar nuevamente aquí para estudiar la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con esa serie, Estudio la Biblia para principiantes, y hoy vamos a estudiar acerca de anunciando el Evangelio de la Paz. Así le he titulado al tema de hoy, Anunciando el Evangelio de la Paz. Lección número 34 de esta serie de estudio de la Biblia para principiantes. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Antes de iniciar este estudio, queremos felicitar de todo corazón a nuestro hermano Osvaldo Girón, por que es su cumpleaños en este día. Dios lo bendiga y Dios siga usando a este varón y juntamente con toda su familia. También un saludo para mi esposa, que siempre está apoyando el programa. Dios la bendiga mucho. Antes de dar inicio a este estudio, especialmente a este tema, anunciando el Evangelio de la Paz, quiero invitarles a que oremos y que sea la presencia de nuestro Dios tomando el control de todo lo que hacemos. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gloria, Señor. Te damos honra, Jesús de Nazaret, porque entendemos, mi Señor, que tú eres bueno y que tu misericordia permanece para siempre, Señor. Gracias por esta nueva bendición que nos das de poder estudiar tu bendita palabra, Señor. A través de tu sagrado libro, Señor, tú nos revelas tu verdad, tu bondad, tu amor, tu misericordia. Todo está escrito, Señor. Solamente te rogamos que al estudiar, Padre, seas tú dándonos la iluminación, dándonos, Señor, la interpretación correcta de tu palabra. Que no le añada ni le quite, Señor, esta hermosa palabra, sino la predique como está escrita. Gracias te damos, mi Señor. Para ti sea la gloria, la honra y el honor, desde ahora y por siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios. Hermanos, qué maravilloso es el Señor. Y les decía, vamos a estudiar el tema anunciando el Evangelio de la Paz. Cuán bonito es anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. Cuando usted le predica a una persona y esta persona se convierte a Cristo y usted ve los resultados cuando se está bautizando, cuando le está entregando su vida al Señor, produce una gran satisfacción, produce una gran alegría en el corazón. Y obviamente que el Señor, esto es lo que espera de cada uno de nosotros, que llevemos las buenas nuevas de salvación, que anunciemos el Evangelio de la Paz. Y antes de, porque quiero dar un testimonio de la bondad de Dios y con respecto al anuncio o a la predicación del Evangelio de la Paz, quiero tomar como base bíblica Marcos capítulo 16, versículos, especialmente el versículo 15. Y la palabra del Señor dice así: y les dijo, o sea, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ese es un mandamiento que el Señor Jesús les dio a sus discípulos o a sus apóstoles. Judas ya se había ahorcado y aquí el Señor ya había resucitado y les daba este mandamiento a sus discípulos: vayan
y prediquen el Evangelio a toda criatura. Les decía, Judas se ahorcó, pero quedaron 11 apóstoles, y después ya vino el otro que se unió, y enseguida también el apóstol Pablo fue llamado al apostolado. Pero aquí vemos a los 11 recibiendo la orden del Señor de predicar el Evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Qué maravilloso es cuando uno recibe también el Evangelio. No solamente aquella persona que predica el Evangelio siente la satisfacción de cumplir con el mandamiento que Dios ha encomendado a todo aquel que recibe la salvación por medio de las buenas nuevas, por medio del Evangelio. Alcanza uno la salvación. Aquella persona que le predicó, y en esto quiero hablarle un momento y decir acerca del testimonio de cómo el Señor me permitió llegar a los pies de Él, a los pies de Cristo. Primeramente quiero decir que pues mi vida era una vida completamente desordenada. Iba a cumplir 21 años y mi vida en la Ciudad de México era un desastre. Llegó la enfermedad a mí y tenía 2 años con esa enfermedad, padeciendo, sufriendo, gastando el dinero que ganaba en el trabajo, en médicos. Mi vida desde temprana edad fue una vida completamente desordenada. Y me tocó meterme con la persona equivocada. Y vino una enfermedad terrible a mi vida. Esta misma enfermedad me llevó en mi desesperación, porque los médicos en un momento dado me dijeron, ¿sabes qué? No hay medicina para ti. Esta enfermedad no te la podemos combatir con medicamentos, no hay manera. Entonces no podemos hacer nada por ti. Y se siente feo que le digan a uno eso. Cuando yo estaba, tenía 19 años, casi 2 años con esta enfermedad. A los 21 años yo me sentía pues devastado. Me sentía muy desesperado. Y le dije al Señor una noche que llegué de la casa, llegué de intentar suicidarme. Llegué a la casa y me tiré en la cama y empecé a llorar porque me llevaron unos amigos ahí después del intento de suicidio. Me llevaron a la casa estos amigos. Me tiré en la cama y empecé a llorar y le dije, Señor, estoy desesperado. Esta enfermedad me está consumiendo día con día. Antes de eso, déjeme decirle que me tocó visitar curanderos, espiritistas, brujos, etc. Anduve buscando por todos lados y no había manera en que ni los espiritistas, ni los brujos, ni los curanderos, ni nadie de ellos pudiera ayudarme para salir de la enfermedad en que estaba. Y mi mamá, recuerdo que ya desesperada, en una ocasión me dijo, porque se desesperó también ella, era una cosa ya bien triste, bien desesperante. Me dijo en una ocasión, mamá, pues ya si te vas a morir, muérete, porque ya le has buscado por todos lados y no hay manera. Para que una madre le diga eso a un hijo,
no es fácil, pero mi mamá ya estaba desesperada a causa de la enfermedad que me estaba consumiendo. El caso es que llegué ese día a la casa después del intento de suicidio, me tiro en la cama. Yo nunca en mi vida había orado, no sabía lo que era orar. Iba muy de vez en cuando a la iglesia católica, muy de vez en cuando. Entonces yo no tenía ni idea de lo que era orar, de lo que era pedirle algo a Dios. A Dios lo tenía muy lejos de mi vida. Pero esa noche, recuerdo que le dije, Señor, hoy quise quitarme la vida y ni eso pude hacer. Si no me dejaste morir, dame una oportunidad entonces de salir de esto. Envíame a alguien que me hable de ti. Estas fueron mis palabras que nunca se me olvidan. Envíame a alguien que me hable de ti. Y Dios oye la oración. Dios mira cuando el corazón está quebrantado ante Él. Y esa noche yo estaba llorando, estaba humillándome ante su presencia. Y era un sábado en la noche. Cuando le pedí eso al Señor, que me enviara a alguien que me hablara de su palabra, porque Dios oye la oración. El domingo, como a las 8:30 de la mañana, tocaron la puerta. Y salí a abrir, me levanté para abrir la puerta. Y recuerdo que eran dos jovencitas que me venían a anunciar el Evangelio de la paz, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eran dos jovencitas y me dijeron, venimos a invitarle a que nos acompañe a la iglesia. Hoy vamos a empezar una iglesia, así me dijeron, una iglesia a dos casas de donde vive usted. Venga y acompáñenos. Y yo dije, Señor, gracias porque tú me respondiste. Te pedí que me enviaras a alguien para que me hablara de ti. Me preparé y me fui al servicio que empezaba a las 10 de la mañana. Nunca en mi vida había estado yo en un culto evangélico, en un servicio evangélico. Y ese día, cuando iba bajando las escaleras del lugar allí donde iban a hacer el servicio, iba yo muy nervioso porque había entrado a lugares de espiritismo, a lugares de brujería. Y era la primera vez que yo iba a entrar a un lugar evangélico, a una congregación evangélica. Yo no sabía cómo era, no tenía ni idea. Pero cuando llegué a la puerta y miré hacia adentro, vi como unas 7, 8 personas ahí congregadas. Y unos hermanos cantando unos coros tan hermosos que nunca se me olvidan. Unos coros donde le cantaban al Señor Jesucristo. Por primera vez yo veía y oía algo así. Me pasé todo nervioso, era mi primera vez entrando a un lugar así. Y me puse a ver cómo estaba toda la situación ahí dentro. Terminaron de cantar y después de un momento empezó a predicar el pastor de ese lugar, que apenas se inauguraba. Cuando el pastor empezó a predicar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, que en ese tiempo, les repito, yo no sabía nada, no conocía nada.
Sin embargo, cuando terminó el predicador de anunciar el Evangelio, de dar a conocer la palabra de Dios, el mensaje de esa noche de esa mañana, terminó diciendo: si alguno está enfermo, el Señor Jesucristo está en este lugar y Él sigue haciendo milagros. El Señor quiere sanarlo. ¿Sabe que esas palabras yo las sentí en mi corazón? Las viví, las recibí y pasé al frente a que oraran por mí. Quiero decirles que el dolor era tan intenso por la enfermedad que tenía. Era tan fuerte que yo me tomaba unas pastillas pequeñitas para calmarme el dolor que sentía. Pero esas pastillas ya me estaban afectando los riñones. Lo único que me ayudaba a calmarme el dolor ya me estaba haciendo daño también. Y ese día pasé al frente, empezaron a orar por mí y por la gracia y bondad de mi Señor Jesucristo, el Señor me sanó ahí en esa mañana. Llegó el Evangelio de la paz a mi vida. Recibí el Evangelio. El Señor tuvo misericordia de mí y me sanó. Cuando nos fuimos a la ciudad de Houston, Texas, allí el Señor me reveló su precioso nombre. Fui bautizado en 1985 en la isla de Galveston, en Texas. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, alabo a Cristo Jesús, porque Él hizo que las buenas nuevas de salvación llegaran a mi vida, el Evangelio de la paz llegara a mí. ¿Y quién hizo esto posible? Primeramente, la bondad del Señor. Y luego, la obediencia de aquellas jovencitas que vinieron y me predicaron ese Evangelio. El que yo, por la misericordia de Dios, haya recibido ese Evangelio, me trajo sanidad. Y un testimonio que no puedo pasar por alto. El Señor siguió confirmando muchos milagros en mi vida. Después de que el Señor me sanó, el Señor me concedió tener una bendición con una magnífica mujer, con una excelente mujer, la cual es mi esposa. Y me permitió que de esa unión con mi esposa naciera una hermosa niña, mi hija Karina, la cual a los 6 meses de haber nacido, en ese tiempo, le dio a ella una enfermedad terrible llamada meningitis. Obviamente yo no sabía de esa enfermedad. Los médicos hacían lo mejor que podían. Cuando nos dijeron lo que tenía mi hija, pues nos sentimos devastados porque la noticia ya la trajeron cuando la enfermedad está muy avanzada. Y el doctor dijo: ya no podemos hacer nada. Su niña se va a morir. Y se siente horrible que le digan a uno eso. Nuestra hija, que iba a cumplir 6 meses, o andaba ya en los 6 meses, el fruto de aquel matrimonio, de aquel amor con mi esposa, de repente se nos iba de las manos. Y recuerdo que los médicos dijeron: llévensela
a su casa porque aquí en el hospital ya no podemos hacer nada por ella. Mi esposa y yo tomamos a nuestra hija y la llevamos para la casa. Íbamos tristes, íbamos devastados. Cuando íbamos llegando a la casa, fíjese la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando íbamos llegando a la casa, salió una de las hermanas que cuidaba ahí el templo, donde el Señor me había sanado. Salió esta hermana y dijo, ¿por qué vienen tan tristes? Y ya le dijimos la razón. Dice, tráiganla, voy a orar por ella y el Señor la va a sanar. Hermano, yo no puedo dudar de que Dios es real. Yo no puedo dudar de que Dios tiene todo poder. El Evangelio había llegado a mi vida, pero el Señor quería confirmar que este Evangelio es real. Y agarró a aquella hermana, a mi hija Karina, y la presentó delante de Dios, orando por ella, con una fe, con un fervor que es difícil de describir. Pero después de que ella terminó la oración por mi hija quedó completamente sana. Hoy mi hija Karina ha sido una gran bendición para mi vida. Me ha dado 5 nietos. 5 nietos. El Señor la sanó completamente. Cuando los médicos dijeron que ya se iba a morir, el Señor Jesucristo era el que tenía la última palabra y Él dijo, aún no es el tiempo. ¿Cómo puedo yo dudar de la palabra de Dios? Puedo contar una infinidad de milagros durante todos estos años que el Señor me ha mostrado. Por eso, nunca quiero cansarme de anunciar el Evangelio de la paz, porque un día alguien me anunció este Evangelio. Yo recibí este Evangelio y he sido muy bendecido viviendo conforme a la voluntad de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Si usted que está iniciando en esta carrera, en este camino hermoso del Evangelio, no se dé por vencido. El Señor hace milagros, hace maravillas. El Señor trae paz a nuestro corazón, trae paz a nuestro hogar, trae bendición a través del Evangelio. Así como estas jovencitas llegaron a mi vida para predicarme, nosotros también tenemos un compromiso, los que hemos recibido el Evangelio de la paz. Tenemos un compromiso con la gente que nos rodea, de anunciarles el Evangelio, de que ellos sepan que hay esperanza para sus vidas, que ellos sepan que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Señor nos da un mandamiento a nosotros. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hay una gran bendición cuando usted le predica a alguien. Y les decía hace un momento, qué maravilloso es cuando una familia viene al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Evangelio, y es librada de la condenación. Es librada esa familia también de las fricciones que día con día se presentan a causa del pecado. El Evangelio llega a esa casa, a ese hogar, y lo transforma todo. Alabo a mi Señor Jesucristo, porque después de estar enfermo, a punto de suicidarme, el Señor tuvo misericordia de mí
enviándome a aquellas jovencitas para que yo conociera el amor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Y es lo mismo que yo quiero transmitirles en esta tarde. El Señor Jesús le ama y el Señor Jesús le hace llegar las buenas nuevas de salvación a su corazón, para que usted viva en paz, para que usted también sane de toda enfermedad que tiene y no tenga ningún temor, porque el Señor tiene todo poder, toda autoridad sobre esa enfermedad que usted padezca. Pero es necesario que usted reciba el Evangelio de la paz en su corazón. Reciba la palabra de Dios en su corazón. Deje que Cristo tome el lugar que le corresponde en el corazón de usted, en su hogar, en su familia, y hay una verdadera transformación en su vida. Como uno de los últimos milagros, de los muchos, pero uno de los últimos milagros que el Señor me impactó e impactó a la congregación. Quiero decirlo porque esto ha sido reciente. Mi esposa estaba ya, ella ha padecido de diabetes, ella ha tenido diabetes ya como unos 26 años, 27 años. Y ella ha sido muy disciplinada, se ha cuidado mucho. Pero nos tocó ir con el doctor para que la checaran. Y el doctor le dijo: señora, sus riñones ya están muy afectados. Ya no le trabajan bien. Entonces usted ya va a necesitar diálisis. Oiga, cuando oí eso también me puso tenso, ¿no? Conozco el poder de Dios. Conozco lo que Dios puede hacer. Pero no dejé de preocuparme por mi esposa. Es mi esposa, la amo. Y sentí que a partir de la diálisis todo iba a cambiar en nosotros. Todo el trabajo que hacemos dentro de la iglesia iba a cambiar. Pero recuerdo que vinimos a la congregación, teníamos un servicio, y les dije a los hermanos: vamos a orar por mi esposa. Dios tiene poder para sanarla. Dios tiene poder para restaurar sus riñones. Antes de eso, mi esposa había asistido a la primera clase de lo que es la diálisis. Mi esposa es una mujer muy valiente, me consta, es muy valiente. Pero esa tarde, después de que le dieron la clase de la diálisis, me dice: ¿sabes qué? Eso está bien terrible. Dice: por primera vez salí espantada del lugar este. Digo: no te preocupes, vamos a orar. Dios va a orar. Y los hermanos aquí en la congregación, juntos hicimos oración. Y sabe que después volvió a ir mi esposa al doctor, le hicieron exámenes. Después de la oración, le hicieron exámenes y le dijeron: algo ha pasado, pero usted no va a necesitar diálisis. A Dios sea la gloria y la honra para siempre, porque yo sé que mi Dios es real. Cristo es real y sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Todo esto lo produce, hermanos, el Evangelio de la paz. La bendita palabra del Señor. El poder de mi Dios, el poder de Cristo en nuestra vida. Yo quiero con todo el corazón decirle: reciba el Evangelio de la paz hoy. Atesórelo en su corazón y anúncielo a alguien más, porque alguien más lo necesita. Posiblemente algún compañero de trabajo, posiblemente algún vecino,
posiblemente alguien que está a punto de suicidarse y usted está cerca, muy cerca de esa persona. Anúnciele el Evangelio de la paz. Anúnciele que en Cristo hay esperanza, hay salvación, hay sanidad, hay vida eterna. Quería dar este testimonio como una introducción a este estudio, anunciando el Evangelio de la paz. Si Dios nos concede, el día de mañana vamos a continuar este estudio, esta enseñanza, porque es necesario que se predique el Evangelio en todas las naciones. Es necesario que la gente comprenda lo valioso que es el Evangelio, compartirlo y recibirlo. Cuán valioso es. Y también vamos a estudiar acerca de los beneficios que trae el recibir el Evangelio de la paz. Si Dios nos concede, mis amados, mañana continuaremos estudiando la bendita palabra del Señor. Gracias por su fina atención. Y mi amada esposa, te amo mucho y me siento muy bendecido contigo. Que Dios te siga guardando, que Dios te siga protegiendo siempre. Dios los bendiga a todos, hermanos. Les amo en Cristo Jesús.